El ascenso otomano en la dinastía que gobernó el mundo. Historia para relajarse. Hubo un imperio que no solo conquistó territorios, conquistó la mente del mundo. No gobernó durante siglos por casualidad. Gobernó porque entendió algo que otros imperios ignoraron. El poder no se impone solo con la fuerza, se organiza, se adapta y se repite. Mientras reinos nacían y caían, una dinastía aprendió a gobernar desde la disciplina, la fe y la estrategia. Esta noche no escucharás solo la historia de los otomanos. Entrarás en la estructura de un poder que dominó continentes. Si estas historias te ayudan a relajarte y comprender el poder, suscríbete ahora. Aquí, en Throne y On Pier, cada historia está pensada para escuchar en silencio. El Imperio Otomano no nació como una potencia mundial. Fue una pequeña tribu en los márgenes de Anatolia, rodeada de enemigos, tensiones religiosas y luchas constantes por sobrevivir. Pero, a diferencia de otros pueblos, los otomanos comprendieron algo esencial. El poder duradero no depende solo de la guerra, sino de la organización. Donde otros imponían miedo, ellos construyeron administración. Donde otros destruían culturas, ellos aprendieron a integrarlas. Donde otros gobernaban por la espada, los otomanos gobernaron por el sistema. Con el tiempo, esa combinación de ejército disciplinado, fe, ley y estrategia dio origen a una de las dinastías más longevas de la historia. Esta es la historia de cómo los otomanos transformaron el caos en dominio y gobernaron el mundo durante siglos. En el siglo XIII, Anatolia era un tablero roto donde los jugadores cambiaban cada temporada y las alianzas duraban lo que tardaba en secarse la tinta de los tratados. El imperio selyúcida, que había dominado la región durante generaciones, colapsaba bajo la presión mongola que venía del este como una tormenta de hierro y sangre. Los bizantinos, encerrados en Constantinopla, intentaban sobrevivir, aferrándose a los últimos fragmentos de su antigua gloria, pero ya eran una sombra de lo que habían sido durante siglos. Entre estos gigantes moribundos, decenas de pequeños señores de la guerra turcomanos competían por pedazos de tierra que cambiaban de mano con cada batalla, cada Thracian, cada invierno cruel. En ese caos apareció un líder llamado Ortogral, al frente de una tribu nómada que no poseía ciudades fortificadas, ejércitos permanentes, ni riquezas acumuladas durante generaciones. Lo único que tenían era movilidad, la disciplina forjada en años de supervivencia en las estepas, y una capacidad brutal para leer el terreno político como otros leían las estrellas. Ortogral comprendió algo que otros líderes tribales ignoraban. En un mundo fragmentado donde todos desconfiaban de todos, la lealtad valía más que el oro, más que las espadas, más que las fortalezas. Ofreció sus servicios militares al sultanato selyúcida, ya debilitado pero aún reconocido como autoridad nominal, a cambio de tierras fronterizas. Esos territorios peligrosos en los márgenes del mundo musulmán donde nadie más quería establecerse, porque significaba guerra constante. Esas tierras eran la frontera con Bizancio, una zona de conflicto perpetuo donde los raids eran diarios, y la muerte llegaba con frecuencia. Pero Ortogral vio lo que otros no veían: oportunidad. Allí, defendiendo el Islam contra los cristianos bizantinos, no solo ganaba botín y territorio, sino algo más profundo y más duradero en una identidad. Su tribu dejó de ser simplemente un grupo de nómadas errantes sin propósito claro, y comenzó a verse a sí misma como los guardianes de la fe, los guerreros de la frontera, los ghazis que luchaban en nombre de Alá contra los infieles. Esta mentalidad de lucha perpetua, de misión sagrada que trascendía el interés tribal inmediato, se convirtió en el ADN de lo que vendría después, en la filosofía fundacional que guiaría a generaciones futuras. Cuando Ertugrul murió, dejó a su hijo Osman un territorio pequeño que apenas merecía llamarse Estado, pero una visión enorme que transformaría el mundo, que su pueblo no solo sobreviviría en los márgenes de la historia, sino que gobernaría el centro mismo de la civilización conocida. Osman heredó más que tierras polvorientas y fortalezas precarias en la frontera del mundo musulmán. Heredó una filosofía de guerra y expansión que transformaría una tribu olvidable en un imperio que duraría más de 6 siglos. A finales del siglo XIII, cuando los selyúcidas eran ya solo un nombre sin poder real, Osman se declaró líder independiente, rompiendo formalmente con una autoridad que solo existía en el papel. No lo hizo con una gran batalla épica que los cronistas pudieran celebrar, sino con una declaración silenciosa que resonó más fuerte que cualquier trompeta de guerra. Desde ahora esta tierra tiene un solo gobernante, y ese gobernante responde solo ante Dios. Osman no era un conquistador impulsivo que se lanzaba a batallas por gloria personal o botín inmediato. Era un estratega paciente que entendía que el poder real no viene de tomar ciudades en asaltos dramáticos, sino de mantenerlas generación tras generación, de construir estructuras que sobrevivan a los hombres que las crean. Comenzó a atacar fortalezas bizantinas en la región de Batinia, pero no con la brutalidad ciega típica de las invasiones bárbaras que Europa temía desde tiempos de Atila. En lugar de destruir todo a su paso, quemando iglesias y masacrando poblaciones enteras,
Osman integraba, cuando tomaba una ciudad después de semanas o meses de asedio, permitía que los cristianos permanecieran en sus hogares, que mantuvieran sus iglesias abiertas, que siguieran comerciando y viviendo sus vidas, siempre que pagaran impuestos y aceptaran su autoridad política. Esta política de inclusión pragmática, que muchos de sus contemporáneos consideraban debilidad, se convirtió en una de las armas más poderosas del futuro. Imperio Otomano no destruían civilizaciones completas, las absorbían y las convertían en parte de su propia fuerza. Osman también comprendió la importancia crucial de la legitimidad religiosa, en un mundo donde la fe y el poder eran inseparables. Se presentó como el defensor del Islam en la frontera, el guerrero sagrado que expandía la fe mientras protegía a los creyentes de los ataques cristianos. Esto no solo le dio apoyo popular entre las masas musulmanas, sino que atrajo a guerreros de todo el mundo islámico, que veían en él la oportunidad de ganar honor en esta vida, botín para sus familias, y un lugar garantizado en el paraíso en la próxima. Cuando Osman murió en 1324, su nombre ya era sinónimo de poder emergente en Anatolia, pronunciado con respeto en las mezquitas y con miedo en las fortalezas bizantinas. Su hijo Orhan heredó un estado pequeño que cabía en un mapa regional, pero una máquina de guerra imparable que estaba apenas comenzando a acelerar. Orhan fue el arquitecto verdadero de la expansión otomana temprana, el hombre que transformó los sueños de su padre en realidad territorial concreta. Mientras Osman había sembrado las bases ideológicas y militares del Estado, Orhan construyó el edificio político y administrativo que permitiría que esas conquistas se mantuvieran. Su primera gran victoria fue la toma de Bursa en 1326, una ciudad rica y estratégicamente ubicada que se convirtió en la primera capital del Estado otomano emergente. Pero Orhan no tomó Bursa con un asalto suicida donde miles murieran en las murallas por gloria o impaciencia. La sitió durante años, cortando sistemáticamente sus rutas de suministro desde las montañas y el mar, debilitando su moral con raids constantes, hasta que la ciudad se rindió sin el baño de sangre innecesario que habría destruido su valor económico. Esta paciencia calculada, esta comprensión de que la victoria más barata es siempre la más valiosa a largo plazo, se repetiría una y otra vez en la estrategia otomana. Orhan entendió algo fundamental que muchos conquistadores de su época ignoraban. Los otomanos no podían permitirse guerras de desgaste prolongadas contra enemigos más grandes y mejor establecidos. En cambio, perfeccionó el arte del asedio prolongado que quebraba la voluntad antes que las murallas, la diplomacia oportunista que dividía a sus enemigos antes de enfrentarlos, y la integración cultural que convertía a los conquistados en aliados. Cuando tomaba una ciudad, no la saqueaba hasta los cimientos como los mongalíes habían hecho en sus conquistas devastadoras. Respetaba las iglesias y permitía que siguieran funcionando. Permitía que los comerciantes continuaran trabajando porque entendía que la economía era el músculo del poder. Y ofrecía posiciones de autoridad a los líderes locales que aceptaran su dominio supremo. Esto generó algo revolucionario en la guerra medieval en ciudades que preferían rendirse a los otomanos antes que resistir hasta la muerte, porque sabían que la rendición no significaba destrucción total. Orhan también creó el primer ejército permanente otomano, una fuerza profesional disciplinada que no dependía de tribus nómadas que podían desaparecer después de cada campaña o mercenarios temporales, cuya lealtad duraba lo que duraban las monedas. Reclutó soldados profesionales, les pagó salarios regulares del tesoro estatal y los entrenó en tácticas coordinadas que requerían años de práctica. Esto le dio una ventaja decisiva sobre los bizantinos, que dependían de ejércitos feudales desorganizados, donde cada señor peleaba por su propio honor. Pero la innovación más audaz de Orhan fue cruzar el estrecho de los Dardanelos y establecer las primeras bases otomanas permanentes en Europa, un movimiento que cambiaría el equilibrio de poder continental durante siglos. En 1352, los otomanos cruzaron a Europa por primera vez, y el hecho significativo no fue la violencia del cruce sino su sutileza. No llegaron como invasores brutales con antorchas y espadas levantadas, sino como aliados invitados, una distinción que haría toda la diferencia en su capacidad de establecerse permanentemente. El imperio bizantino estaba desgarrado por guerras civiles fratricidas, donde los pretendientes al trono se mataban entre sí con más entusiasmo que el que mostraban contra enemigos externos. Juan Cantacuzeno, uno de esos pretendientes desesperados, pidió ayuda militar a Orhan, ofreciéndole pago y concesiones a cambio de tropas. Los otomanos aceptaron la invitación, cruzaron el estrecho con sus ejércitos disciplinados, ayudaron a Cantacuzeno a ganar su guerra civil, y luego simplemente nunca se fueron. Esta entrada silenciosa en Europa fue más peligrosa para los cristianos que cualquier invasión masiva habría sido. Los otomanos no llegaron quemando iglesias y masacrando poblaciones, provocando una respuesta
unificada de los reinos cristianos, llegaron como mercenarios útiles que resolvían problemas, como administradores eficientes que hacían funcionar las cosas, como una solución práctica a los problemas internos del continente. Una vez establecidos firmemente en territorio europeo con bases seguras, comenzaron a tomar fortalezas en Tracia, la región estratégica al norte de Constantinopla. Cada ciudad que conquistaban se convertía en una base logística para la siguiente conquista, creando una red de poder que era casi imposible de desmantelar porque no había un solo punto central que atacar. No avanzaban en una línea recta predecible que los ejércitos cristianos pudieran bloquear, sino en una red que se expandía en múltiples direcciones simultáneamente, adaptándose al terreno político y militar. Los bizantinos se dieron cuenta demasiado tarde, cuando ya era imposible revertir el proceso, de que habían permitido que un enemigo mortal estableciera raíces profundas en su propio territorio, raíces que se hundían más cada año. Orhan murió en 1362, después de un reinado de 36 años que transformó completamente el carácter del Estado otomano. Dejó un legado absolutamente claro: los otomanos ya no eran una tribu insignificante de Anatolia luchando por sobrevivir en los márgenes. Era una potencia regional emergente con un pie firmemente plantado en Asia y otro en Europa, con instituciones funcionando, con un ejército profesional, con una visión de expansión que apenas comenzaba, y su hambre de conquista territorial no mostraría signos de saciarse durante los próximos 2 siglos. Murad I fue el sultán que convirtió a los otomanos en un imperio verdadero, en lugar de un estado regional exitoso, el líder que institucionalizó el poder de maneras que durarían siglos. Cuando asumió el poder en 1362, heredó un estado fuerte pero aún frágil en su estructura, rodeado de enemigos en todas direcciones y dependiente de guerreros tribales cuya lealtad era volátil y cambiaba según sus intereses inmediatos o las ofertas de otros señores. Murad comprendió con claridad brutal que un imperio duradero no podía depender de la lealtad de clanes que cambiaban de bando según el viento político o las oportunidades de botín. Necesitaba un ejército que le debiera todo, que no tuviera otra identidad fuera del servicio al sultán, que no pudiera imaginar una vida separada del Estado otomano. Así nació el cuerpo de los jenízaros, una de las fuerzas militares más temidas y efectivas de la historia, y también una de las más controvertidas. La idea era radical hasta el punto de parecer demencia: reclutar niños cristianos de los territorios conquistados en los Balcanes, arrancarlos de sus familias antes de que sus identidades estuvieran completamente formadas, convertirlos al Islam y entrenarlos desde la infancia en disciplina militar absoluta, para crear soldados que no tuvieran lazos familiares tribales ni regionales. Estos niños, algunos de tan solo 8 o 10 años, eran llevados a campamentos de entrenamiento donde aprendían a luchar, a obedecer sin cuestionar y a ver al sultán como su único padre, su única familia, su única lealtad concebible. No podían casarse durante sus años de servicio activo, no podían poseer tierras que los ataran a regiones específicas, no podían desarrollar lealtades externas que compitieran con su devoción al Estado. Solo existían para servir, y esa existencia singular los hacía extraordinariamente efectivos. Este sistema, conocido como el Defsherm o la recolección, era brutal en su concepción y ejecución, arrancando a familias cristianas sus hijos en lo que era esencialmente un impuesto humano. Pero, desde la perspectiva fría del poder estatal, era efectivo de maneras que superaban cualquier sistema de reclutamiento voluntario. Los jenízaros se convirtieron en la élite absoluta del ejército otomano, una infantería disciplinada que luchaba con una coordinación completamente desconocida en los ejércitos europeos de la época, mientras los ejércitos cristianos dependían de caballeros feudales que peleaban por honor personal y gloria individual. Los jenízaros luchaban como una máquina perfectamente sincronizada, obedeciendo órdenes sin cuestionarlas, avanzando en formación cerrada incluso cuando la muerte parecía absolutamente segura. Murad los desplegó en sus campañas de expansión en los Balcanes, y los resultados fueron devastadores para cualquiera que se atreviera a enfrentarlos en campo abierto. Con su nuevo ejército de jenízaros perfectamente entrenados y fanáticamente leales, Murad lanzó una campaña sistemática de conquista en los Balcanes que no tenía nada de caótica o improvisada. No atacaba territorios al azar esperando que la suerte favoreciera al valiente. Identificaba meticulosamente las debilidades políticas de cada reino, estudiaba sus rivalidades internas y conflictos dinásticos, y explotaba esas fisuras con la precisión de un cirujano abriendo un cuerpo. Avanzaba metódicamente, consolidando cada ganancia antes de proceder a la siguiente, construyendo infraestructura administrativa en cada territorio conquistado. Su primera gran victoria estratégica fue la toma de Adrianópolis en 1369, una ciudad de importancia comercial y simbólica enorme que se convirtió inmediatamente en la nueva capital del Imperio Otomano. La elección de Adrianópolis como capital en lugar de Bursa en Anatolia
Fue un mensaje político claro para cualquiera que prestara atención. Los otomanos ya no eran un estado asiático con ambiciones europeas temporales. Eran una potencia europea con raíces profundas en Asia, un imperio que miraba hacia el corazón del continente en lugar de hacia las estepas de donde habían venido. Desde Adrianópolis, Murad lanzó expediciones militares contra Serbia, Bulgaria y los principados rumanos del norte, cada una siguiendo el mismo patrón refinado a través de años de experiencia. Sitiar ciudades clave que controlaban rutas comerciales o cruces de ríos, aislar completamente a los defensores, hasta que el hambre y la desesperación hicieran su trabajo, ofrecer términos generosos a quienes se rindieran temprano, y destruir sin la más mínima piedad a quienes resistieran hasta el final sangriento. Esta combinación calculada de misericordia estratégica y violencia ejemplar creó una reputación que precedía a los ejércitos otomanos por semanas. Muchas ciudades se rendían antes de que los jenízaros siquiera llegaran a sus murallas, sabiendo que la resistencia prolongada solo traería destrucción total y esclavitud masiva. Murad también usó la diplomacia como un arma tan efectiva como sus jenízaros. Firmaba tratados de paz con reinos cristianos que parecían generosos en la superficie, les permitía mantener su autonomía interna y sus gobernantes locales, pero les exigía tributo anual en oro y plata, y más importante aún les exigía que proporcionaran tropas cuando el sultán las necesitara para sus campañas. Esto convirtió a muchos estados balcánicos en vasallos de facto del Imperio Otomano, sin necesidad de ocupación militar directa costosa. La conquista de los Balcanes bajo Murad no fue solo militar, aunque las batallas fueron numerosas y sangrientas. Fue psicológica, creando miedo y resignación. Fue administrativa, estableciendo sistemas de gobierno que funcionarían durante siglos. Y fue económica, integrando las rutas comerciales balcánicas en la economía otomana. Murad entendió profundamente que el poder real no viene de destruir enemigos en gloriosas batallas que los poetas celebran, sino de convertir a esos enemigos en herramientas útiles para expandir el poder aún más. En 1389, Murad enfrentó su mayor desafío militar y político, una coalición masiva de reinos cristianos, liderada por el príncipe serbio, Lazar Jebel-Janović, quien había logrado lo que parecía imposible: reunir a todos los enemigos fragmentados de los otomanos en un último intento desesperado por detener su avance aparentemente imparable hacia el corazón de Europa. La batalla se libró en el campo de Kosovo, un lugar que se convertiría en símbolo trágico y mítico para los serbios durante siglos, celebrado en épicas y canciones como el momento donde su nación luchó heroicamente contra la oscuridad invasora. El enfrentamiento fue brutal desde las primeras. Bahošid heredó el trono imperial en el campo de batalla de Kosovo, literalmente cubierto de sangre de enemigos y aliados, rodeado de cadáveres y del humo de una victoria que aún se estaba consolidando. Su primera acción como sultán fue eliminar cualquier amenaza interna con eficiencia brutal. Ejecutó a su hermano Jacob en el mismo día de la victoria, enviando un mensaje absolutamente claro a cualquiera que considerara desafiar su autoridad. No habría disputas por el poder, no habría negociaciones, no habría misericordia para rivales potenciales. Bahošid era conocido como ILDRM, que significa el rayo, por su velocidad legendaria en la guerra, que dejaba a sus enemigos aturdidos, mientras otros sultanes y reyes planeaban cuidadosamente sus campañas durante meses, consultando con consejeros y esperando las estaciones apropiadas. Bahošid atacaba con tal velocidad que sus enemigos apenas tenían tiempo de reunir sus ejércitos antes de que él ya estuviera sitiando sus capitales. Esta velocidad operacional le permitió conquistar los últimos emiratos independientes de Anatolia en cuestión de pocos años, consolidando todo el oeste de Asia Menor bajo control otomano, directo por primera vez. Pero la ambición voraz de Bahošid no se detenía en las fronteras de Anatolia. Soñaba obsesivamente con conquistar Constantinopla, la joya imperial que había resistido exitosamente a todos los ejércitos islámicos anteriores durante siglos, la ciudad que simbolizaba el poder cristiano y la continuidad del Imperio Romano. En 1396, lanzó el primer gran asedio otomano sistemático contra la ciudad, rodeándola completamente por tierra con decenas de miles de soldados y cortando todas sus rutas de suministro terrestres. Constantinopla resistió detrás de sus murallas legendarias, protegida por fortificaciones que habían sido construidas y mejoradas durante un milenio, y por el apoyo naval crucial de Venecia y Génova que mantenían abiertas las rutas marítimas. El asedio eventualmente fracasó, pero demostró inequívocamente que los otomanos ahora tenían la capacidad militar y logística de amenazar seriamente el corazón mismo del Imperio bizantino. Bahošid también expandió agresivamente el imperio hacia Hungría y Valaquia, forzando a los príncipes cristianos a convertirse en tributarios que pagaban oro para evitar la conquista directa. Su éxito militar era innegable y aparentemente imparable, pero su arrogancia personal crecía peligrosamente con cada victoria. Comenzó a verse a sí mismo como invencible, como el conquistador destinado por Alá
a unir todo el mundo musulmán bajo su mando supremo. Esta arrogancia inflada lo llevó a cometer el error fatal de desafiar a un enemigo que no comprendía completamente un conquistador. Aún más brutal y efectivo en Tamerlán, el último gran conquistador mongol, que estaba construyendo su propio imperio masivo en el este. A finales del siglo XIV, dos imperios en rápida expansión estaban destinados geográficamente a colisionar con violencia catastrófica. El Imperio Otomano expandiéndose desde el oeste y el Imperio Timúrida avanzando desde el este como una marea de destrucción. Tamerlán, el conquistador terco-mongol, que se veía a sí mismo como el heredero de Genghis Khan y que había devastado metódicamente Persia, India, el Medio Oriente y las estepas de Asia Central, veía a Bayezid como un rival arrogante que necesitaba ser humillado públicamente. Bayezid, por su parte, consideraba a Tamerlán simplemente un nómada salvaje sin la sofisticación política o administrativa de un verdadero imperio civilizado. Los dos líderes comenzaron a intercambiar insultos diplomáticos cada vez más ofensivos que escalaron rápidamente, de desaires menores a amenazas directas de guerra total. Bayezid, confiado hasta el punto de la ceguera en su ejército de jenízaros disciplinados, y en su récord impresionante de victorias consecutivas, no tomó la amenaza con la seriedad mortal que definitivamente merecía. Tamerlán, en contraste, calculado, planificó la campaña venidera con precisión matemática, estudiando las tácticas otomanas, identificando debilidades en su estructura de mando y preparando el terreno político, sobornando secretamente a varios de los aliados anatolios de Bayezid. En 1402, los dos ejércitos masivos finalmente se encontraron cerca de Ankara, en el corazón geográfico de Anatolia, en lo que sería una de las batallas más decisivas del siglo. Bayezid reunió todas sus fuerzas disponibles, confiando absolutamente en que sus jenízaros veteranos y su caballería pesada aplastarían a los mongoles como habían aplastado a tantos otros enemigos. Pero Tamerlán había estudiado cuidadosamente las debilidades otomanas y había elegido el campo de batalla con astucia estratégica. La batalla de Ankara fue un desastre total y humillante para los otomanos, una catástrofe militar que nadie había anticipado. Las tropas anatolias que Bayezid había reclutado recientemente y que no tenían la lealtad institucional de los jenízaros, desertaron en masa durante la batalla, uniéndose al ejército de Tamerlán o simplemente huyendo del campo de batalla hacia las montañas. Los jenízaros lucharon con su ferocidad característica hasta el final sangriento, pero fueron completamente superados en número, rodeados desde múltiples direcciones y eventualmente aniquilados. Bayezid intentó desesperadamente escapar del colapso de su ejército, pero fue capturado personalmente por las fuerzas mongolas. Su captura fue una humillación sin precedentes para el Imperio Otomano, que había parecido invencible. Tamerlán lo exhibió públicamente en una jaula, como si fuera un animal exótico, tratándolo como un trofeo de guerra para entretener a sus cortesanos. Aunque las historias sobre maltrato extremo y tortura probablemente fueron exageradas por cronistas posteriores que buscaban dramatismo, su destino como prisionero fue definitivamente un golpe psicológico devastador para el prestigio otomano en todo el mundo musulmán y cristiano. La captura y posterior muerte de Bayezid en cautiverio desató el período más oscuro y destructivo en toda la historia otomana temprana, el interregno, una guerra civil fratricida entre sus hijos, que duró más de una década completa y casi destruyó todo lo que generaciones anteriores habían construido. Con el sultán prisionero de Tamerlán y luego muerto en circunstancias humillantes, 4 de sus hijos ambiciosos reclamaron el trono simultáneamente, cada uno con argumentos legales aparentemente válidos, según diferentes interpretaciones de la sucesión. Cada príncipe controlaba una región diferente del imperio fragmentado, y cada uno tenía su propio ejército leal, creando esencialmente 4 estados otomanos separados en guerra constante. Mehmed luchó brutalmente contra Tracia por el control de los territorios europeos estratégicos. Isa controlaba partes de Anatolia Occidental con apoyo de varios señores locales. Y Musa se alió oportunistamente con diferentes facciones, según le convenía en cada momento, cambiando de bando con frecuencia desconcertante. El imperio, que había parecido invencible apenas años antes, que había hecho temblar a Europa y conquistado docenas de ciudades, se desintegró rápidamente en una serie de estados en guerra que destruían sistemáticamente lo que los sultanes anteriores habían construido con tanto esfuerzo. Los bizantinos, viendo una oportunidad dorada que no esperaban volver a tener, recuperaron algunas de sus antiguas tierras que habían perdido décadas antes. Los señores de la guerra locales en Anatolia, que habían sido forzados a someterse al poder otomano, declararon rápidamente su independencia, formando emiratos pequeños. Los Balcanes se sumieron en el caos mientras los vasallos otomanos dejaban de pagar tributo
y comenzaban a atacarse mutuamente. Parecía inevitable que el Imperio Otomano seguiría el camino trágico de tantos otros imperios de la historia en un ascenso meteórico seguido de un colapso interno por disputas sucesorias. Pero en 1413, después de años de guerra que había dejado Anatolia devastada, uno de los hermanos finalmente emergió victorioso de la carnicería. Mehmed, que irónicamente era el más joven de los hijos de Beyazıt, demostró ser el más astuto políticamente y el más paciente estratégicamente. No ganó la guerra civil solo con superioridad militar en batallas campales, sino con diplomacia cuidadosa, sobornos bien colocados y alianzas estratégicas que aislaban a sus hermanos. Convenció a los jenízaros sobrevivientes, que eran la fuerza militar más profesional disponible, de que solo él podía restaurar el orden y la gloria perdida. Negoció secretamente con los bizantinos para asegurar su neutralidad a cambio de concesiones territoriales temporales. Y eliminó a sus hermanos uno por uno en una secuencia calculada. Cuando finalmente se proclamó sultán único, el imperio estaba en ruinas económicas, las fronteras habían retrocedido significativamente, el ejército estaba desmoralizado y fragmentado, pero al menos había un solo gobernante nuevamente con autoridad indiscutible. Mehmed I heredó un imperio completamente roto en casi todos los aspectos imaginables. Las arcas del tesoro estaban vacías después de años de guerra civil, donde cada pretendiente había gastado recursos masivos. El ejército estaba desmoralizado y había perdido su cohesión legendaria. Los territorios conquistados estaban fragmentados, y muchos vasallos. Murad II asumió el trono con una misión absolutamente clara, grabada en su mente desde el principio: recuperar el prestigio militar que se había perdido durante el desastroso interregno y demostrar inequívocamente al mundo que los otomanos seguían siendo la potencia militar dominante en la región sin rival serio. A diferencia de su padre, Mehmed, que había evitado cuidadosamente conflictos militares innecesarios para concentrarse en reconstrucción interna, Murad era un guerrero nato que veía la guerra no solo como una herramienta política útil entre otras, sino como la expresión más pura del poder otomano y la voluntad de Alan. Durante su reinado largo y activo, lanzó sistemáticamente campañas militares en todas direcciones geográficas posibles, expandiendo el imperio a un ritmo que no se había visto desde los días gloriosos de Bajazet, antes del desastre de Ankara. Conquistó metódicamente Serbia, Bosnia, Albania y partes significativas de Hungría, asegurando definitivamente el control otomano sobre prácticamente todos los Balcanes. En Anatolia, eliminó sin piedad los últimos emiratos que habían declarado independencia durante el caos, unificando toda la península bajo su mando absoluto. Cada campaña fue meticulosamente planificada, hasta el último detalle logístico. Murad no se lanzaba impulsivamente a batallas arriesgadas, confiando en la suerte o el coraje. Planeaba cada movimiento estratégico con semanas o meses de anticipación, asegurándose meticulosamente de tener superioridad numérica decisiva, rutas de suministro completamente seguras y conocimiento detallado del terreno donde se libraría la batalla. Uno de sus mayores éxitos militares y simbólicos fue la reconquista de Salónica, una ciudad comercial importante que los venecianos astutos habían tomado oportunistamente durante el interregno, cuando el poder otomano estaba fragmentado. El asedio duró varios años de bloqueo constante, pero cuando finalmente cayó en 1430, fue una declaración resonante de que los otomanos habían regresado definitivamente al poder. Murad también enfrentó uno de los mayores desafíos militares de todo su reinado: una coalición cristiana masiva cuidadosamente organizada y liderada conjuntamente por el rey húngaro Vladislao III y el legendario comandante militar Juan Hunyadi, quien era considerado el mejor general de su generación. Esta alianza formidable reunió exitosamente a prácticamente todos los enemigos tradicionales de los otomanos en un intento desesperado, pero coordinado, de expulsarlos permanentemente de Europa y revertir décadas de conquistas. La batalla absolutamente decisiva se libró en Varna en 1444, en la costa del Mar Negro, y fue una de las victorias más importantes y celebradas en toda la historia militar otomana. Los cristianos fueron completamente aplastados en una batalla campal sangrienta. El rey Vladislao murió personalmente en combate cuando su carga de caballería fue rodeada, y la coalición cuidadosamente construida se desintegró inmediatamente. Varna demostró inequívocamente al mundo cristiano y musulmán que los otomanos no solo habían sobrevivido milagrosamente al trauma del interregno, sino que habían emergido significativamente más fuertes, más disciplinados y más peligrosos que antes. Después de la victoria aplastante en Varna, que consolidó su reputación como uno de los grandes sultanes guerreros, Murad tomó una decisión casi completamente sin precedentes en la historia otomana: abdicó voluntariamente del trono, profundamente cansado de décadas de guerra constante.
de las intrigas políticas interminables de la corte y de la responsabilidad agotadora de gobernar un imperio en expansión, cedió formalmente el trono a su hijo Mehmed, un joven brillante pero completamente inexperto de apenas 12 años, y se retiró a una vida contemplativa de oración y estudio. Pero su retiro pacífico duró muy poco tiempo. Mehmed era indudablemente brillante intelectualmente y ambicioso hasta el punto de la arrogancia, pero carecía completamente de la experiencia política y militar necesaria para manejar un imperio tan complejo y peligroso. Los visires poderosos que gobernaban efectivamente en su nombre, aprovechándose de su juventud, eran completamente incapaces de manejar las presiones internas y externas constantes que amenazaban al imperio desde múltiples direcciones. Los genízaros, acostumbrados al liderazgo fuerte y decisivo de Murad, se rebelaron abiertamente exigiendo con violencia el regreso inmediato del sultán que conocían y respetaban. Los enemigos externos, viendo claramente la debilidad y confusión en el liderazgo otomano, comenzaron a atacar oportunistamente las fronteras con renovada confianza. Mehmed, desesperado y completamente sobrepasado por eventos que no podía controlar, envió a su padre una carta que se haría famosa. Si tú eres el sultán, ven y lidera tu ejército. Si yo soy el sultán, te ordeno formalmente que vengas y lideres tu ejército. Murad regresó a la capital y al poder, no con alegría o ambición, sino con profunda resignación ante el deber. Retomó personalmente el mando del ejército, que nunca había dejado de verlo como su verdadero líder, y enfrentó decisivamente a los cristianos en la segunda batalla de Kosovo en 1448, otra victoria completamente decisiva que consolidó permanentemente el control otomano absoluto en los Balcanes. Pero su retorno también envió un mensaje profundamente preocupante sobre la naturaleza del poder otomano. El imperio dependía peligrosamente demasiado de la presencia de un sultán fuerte y experimentado. Sin Murad dirigiendo personalmente, el sistema completo se tambaleaba peligrosamente al borde del colapso, cuando finalmente murió en 1451. Después de haber sido forzado a salir de su retiro, dejó a Mehmed de un imperio militarmente poderoso y territorialmente expandido, pero también una presión psicológica enorme. Mehmed tendría que demostrar definitivamente que podía gobernar efectivamente sin la sombra protectora de su padre, y lo haría de la manera más espectacular imaginable en conquistando la ciudad que había resistido exitosamente a todos los imperios durante más de 1000 años. Mehmed II tenía apenas 19 años cuando se convirtió en sultán por segunda vez después de la muerte de su padre, pero ya tenía una obsesión absolutamente clara y consumidora: Constantinopla. La ciudad fortificada había sido el objetivo militar de sultanes anteriores durante generaciones, pero ninguno había logrado remotamente romper sus legendarias murallas que habían protegido la ciudad durante más de un milenio de asedios. Mehmed no era impulsivo a pesar de su juventud. Sabía perfectamente que tomar Constantinopla requería infinitamente más que coraje militar o ejércitos numerosos. Requería ingeniería avanzada, estrategia logística impecable, diplomacia preventiva y una paciencia calculada que pocos sultanes jóvenes habían mostrado históricamente. Su primera acción estratégica fue asegurar meticulosamente que ninguna potencia europea importante pudiera intervenir militarmente durante el asedio prolongado que planeaba. Firmó cuidadosamente tratados de paz con Hungría que neutralizaban la amenaza de su norte, con Venecia que controlaba rutas marítimas cruciales, y se aseguró mediante diplomacia y amenazas que los principados balcánicos permanecieran completamente neutrales o activamente ayudaran a los otomanos. Los bizantinos quedaron política y militarmente aislados, sin aliados confiables que pudieran enviar refuerzos significativos. Luego comenzó metódicamente la preparación militar y tecnológica. Mehmed contrató a un ingeniero húngaro llamado Urbano, un especialista en artillería, que había sido previamente rechazado por los bizantinos porque no podían pagar sus honorarios exorbitantes, y le dio recursos prácticamente ilimitados para diseñar los cañones más grandes que el mundo hubiera visto jamás. Estas armas masivas revolucionarias podían disparar proyectiles de piedra de más de media tonelada de peso, capaces teóricamente de romper las murallas legendarias que habían protegido Constantinopla exitosamente durante siglos de ataques. Construir estos cañones monstruosos fue una hazaña logística extraordinaria que requirió meses de trabajo. Cada uno pesaba literalmente toneladas y requería equipos masivos de bueyes para moverlos lentamente por caminos que tenían que ser reforzados especialmente. Algunos se agrietaban o explotaban catastróficamente después de unos pocos disparos, debido a la presión interna extrema que el metal no podía soportar, matando a sus operadores. Pero Mehmed estaba completamente dispuesto a pagar cualquier precio en oro, tiempo y vidas. También ordenó la construcción de una fortaleza masiva a Rumeli y Hisari, en la orilla europea del Bósforo, directamente frente a Constantinopla en el punto más estrecho del estrecho. Esta fortaleza con sus cañones cortó uno de los mayores desafíos estratégicos que Mehmed enfrentaba durante el asedio. Era
El Cuerno de Oro, una bahía natural profunda que proporcionaba a Constantinopla un puerto perfectamente seguro en su lado norte vulnerable. Los bizantinos, anticipando exactamente este tipo de asedio, habían estirado una enorme cadena de hierro maciza a través de toda la entrada de la bahía, impidiendo físicamente que los barcos de guerra otomanos entraran al puerto protegido. Esto significaba que una parte sustancial de las murallas de la ciudad, específicamente las que daban directamente al Cuerno de Oro, estaban relativamente seguras de ataques navales, y los bizantinos podían concentrar inteligentemente sus defensores limitados en otros sectores más amenazados. Mehmed necesitaba desesperadamente romper este equilibrio defensivo, pero la cadena era demasiado fuerte y demasiado bien protegida para romperla mediante fuerza bruta, y atacarla directamente con barcos habría costado demasiadas vidas sin garantía de éxito. Entonces Mehmed concibió una de las maniobras militares más audaces y técnicamente impresionantes de toda la historia militar medieval: transportar físicamente su flota entera por tierra alrededor de la cadena. Ordenó a sus ingenieros que construyeran un camino largo de vigas de madera cuidadosamente engrasadas que cruzaba la península, al norte del Cuerno de Oro, evitando completamente la cadena. Durante una noche de trabajo intenso e ininterrumpido, sus equipos de ingeniería arrastraron más de 70 barcos de guerra de diferentes tamaños por tierra firme, usando cientos de bueyes rodillos de madera y literalmente miles de hombres tirando de cuerdas. Cuando amaneció sobre Constantinopla, revelando la nueva realidad, la flota otomana completa estaba milagrosamente dentro del Cuerno de Oro, detrás de todas las defensas bizantinas que dependían de la cadena. La moral de los defensores se desplomó instantáneamente al ver lo imposible hecho realidad. Ahora tenían que defender desesperadamente murallas en absolutamente todos los frentes simultáneamente, estirando aún más drásticamente sus recursos militares, ya patéticamente limitados. Mehmed había convertido brillantemente una debilidad geográfica aparente en una ventaja estratégica decisiva mediante ingeniería audaz. Los bizantinos, recuperándose del shock inicial, intentaron desesperadamente destruir la flota otomana dentro del Cuerno de Oro con un ataque nocturno arriesgado usando barcos de fuego cargados de materiales inflamables. Pero la operación fracasó completamente cuando los otomanos detectaron el ataque, y muchos de los atacantes fueron capturados vivos. Mehmed ordenó que fueran ejecutados públicamente por decapitación directamente frente a las murallas, donde todos los defensores pudieran ver, para desmoralizar aún más a los bizantinos ya exhaustos que veían sus opciones desaparecer una por una, después de semanas agotadoras de bombardeo constante que había debilitado secciones críticas de las murallas y una guerra psicológica que había quebrado la moral defensora. Mehmed ordenó finalmente el asalto final masivo para la madrugada del 29 de mayo. No fue una decisión impulsiva tomada por impaciencia. Había estudiado meticulosamente las defensas durante semana, identificado con precisión las secciones más débiles y dañadas de las murallas, y preparado cuidadosamente un ataque en oleadas sucesivas, diseñado específicamente para agotar completamente a los defensores mediante presión constante. La primera oleada del ataque consistió en tropas completamente irregulares, los Bashibazuks, hombres voluntarios mal entrenados y pobremente equipados pero extremadamente numerosos, cuya función táctica era simplemente absorber las flechas, piedras y aceite hirviendo de los defensores. Fueron masacrados en números horribles, pero cumplieron exactamente su propósito cruel de agotar las municiones y la energía de los defensores. La segunda oleada fueron las tropas provinciales anatolias, significativamente mejor equipadas con armaduras y armas decentes, y mucho mejor disciplinadas que los irregulares. Presionaron intensamente las defensas debilitadas y trabajaron metódicamente para ampliar las brechas en las murallas que los cañones habían abierto. Los bizantinos lucharon con una desesperación que solo viene cuando los hombres saben que están defendiendo literalmente todo lo que aman. Constantino XI estuvo personalmente en el frente de batalla más peligroso durante todo el asalto, animando constantemente a sus hombres agotados, luchando literalmente codo a codo con soldados comunes. Pero cuando finalmente los genízaros, la élite absolutamente letal del ejército otomano, lanzaron su ataque coordinado final con disciplina mecánica, la resistencia bizantina comenzó a derrumbarse sector por sector. Los genízaros avanzaron en formación cerrada, perfectamente sincronizada, usando escaleras largas para trepar las murallas dañadas, explotando metódicamente cada brecha que los cañones habían abierto durante semanas. En algún momento caótico durante la confusión de la batalla, alguien dejó accidentalmente abierta una pequeña puerta en las murallas llamada la Puerta de Kerkoporta, un error minúsculo con consecuencias catastróficas. Un grupo de genízaros exploradores la encontró por casualidad
y entró rápidamente a la ciudad. Esa pequeña apertura accidental fue suficiente para cambiar completamente el curso de la batalla. Los otomanos comenzaron a inundar literalmente la ciudad desde múltiples puntos simultáneamente. Constantino XI, viendo claramente que absolutamente todo estaba perdido y que el imperio milenario había terminado, arrancó sus insignias imperiales para no ser identificado y se lanzó a la batalla final como un soldado común más, buscando una muerte honorable. Su cuerpo nunca fue encontrado definitivamente entre los miles de cadáveres. Constantinopla, la ciudad que había resistido victoriosamente durante más de 1000 años contra innumerables enemigos, cayó finalmente en un solo día sangriento. Mehmed había prometido explícitamente a sus tropas 3 días completos de saqueo si lograban tomar la ciudad. Una práctica completamente estándar en la guerra medieval que servía como incentivo crucial para soldados que arriesgaban sus vidas. Los soldados otomanos victoriosos inundaron las calles de Constantinopla inmediatamente después de que las defensas colapsaran, saqueando sistemáticamente casas, iglesias ornamentadas y palacios durante días. Miles de civiles fueron asesinados en el caos violento inicial. Aunque Mehmed personalmente intentó limitar la violencia indiscriminada, una vez que quedó absolutamente claro que la ciudad estaba completamente bajo control otomano. Muchos miles de habitantes fueron capturados y esclavizados según las leyes de guerra de la época, una práctica brutal pero completamente común en el siglo XV. Pero después de que los 3 días prometidos de saqueo terminaron, Mehmed hizo algo que sorprendió profundamente a observadores tanto cristianos como musulmanes. En lugar de destruir completamente Constantinopla como símbolo del poder cristiano, decidió deliberadamente convertirla en la nueva capital magnífica del Imperio Otomano. Rebautizó oficialmente la ciudad como Estambul y comenzó inmediatamente un programa masivo y extraordinariamente costoso de reconstrucción y repoblación sistemática. Invitó activamente a musulmanes, cristianos ortodoxos y judíos de absolutamente todo el imperio a establecerse en la ciudad, ofreciéndoles generosamente tierras gratuitas, casas. Bayezid II, hijo de Mehmed el Conquistador, heredó un imperio en su apogeo absoluto de poder y prestigio, pero tenía una personalidad completamente diferente y casi opuesta a la de su padre conquistador. Mientras Mehmed había sido un conquistador obsesionado con expansión militar constante y gloria en el campo de batalla, Bayezid era un hombre profundamente religioso y contemplativo, genuinamente más interesado en la poesía, su filosofía islámica y la arquitectura sagrada que en planear campañas militares. Su reinado de 3 décadas fue marcado por una relativa paz inusual, al menos en comparación directa con sus predecesores constantemente guerreros. Bayezid deliberadamente evitó las grandes campañas de conquista expansiva y se concentró pacientemente en consolidar y administrar efectivamente los enormes territorios que su padre había ganado con sangre. Construyó numerosas mezquitas magníficas, escuelas religiosas llamadas madrasas y hospitales públicos, invirtiendo masivamente en infraestructura civil en lugar de en ejércitos ofensivos. Pero esta tendencia marcada hacia la paz y la contemplación lo hizo profundamente impopular entre los genízaros y toda la clase militar tradicional que veían la guerra constante como la fuente principal de su riqueza personal, prestigio social y razón de existir. Uno de los mayores desafíos políticos de Bayezid fue una devastadora guerra civil entre sus propios hijos ambiciosos. Selim y Ahmed compitieron brutalmente por el favor de su padre envejecido, cada uno construyendo meticulosamente su propia base de poder militar en diferentes regiones del imperio. Selim era el favorito absoluto de los genízaros, un líder militar naturalmente duro y completamente despiadado. Ahmed era más culto e intelectual, más cercano en temperamento a la personalidad contemplativa de su padre. La tensión entre los hermanos creció inexorablemente hasta que Selim, con el apoyo militar decidido y amenazante del ejército, forzó a Bayezid a abdicar formalmente en 1512. Bayezid aceptó el retiro aparentemente sin resistencia, pero murió muy misteriosamente poco después mientras viajaba, posiblemente envenenado por órdenes directas de Selim, que no quería arriesgarse a que su padre cambiara de opinión. La sucesión de Selim marcó el retorno dramático de la era de conquistas brutales y expansión militar agresiva. Selim I, conocido universalmente como Yabuz, que significa el severo o el terrible, fue uno de los sultanes más violentos, despiadados y militarmente exitosos en toda la historia otomana. A diferencia de su padre contemplativo que evitaba conflictos innecesarios, Selim veía la guerra constante como el propósito fundamental y la expresión máxima del imperio. Cuando finalmente asumió el trono después de forzar la abdicación de su padre, su primera acción fue eliminar sistemáticamente cualquier amenaza interna potencial. Ejecutó personalmente a sus hermanos y después
a sus sobrinos menores, asegurándose brutalmente de que no hubiera absolutamente ningún desafío posible a su autoridad. Esta brutalidad característica marcó todo su reinado relativamente corto pero extraordinariamente impactante. Selim también cambió radicalmente el enfoque estratégico del imperio. Mientras los sultanes anteriores habían concentrado obsesivamente sus esfuerzos militares en Europa, Selim miró deliberadamente hacia el este, hacia el imperio safávida chií en Persia, y el sultanato mameluco suní en Egipto. Los safávidas eran chiítas, y Selim, un sunita absolutamente fanático en sus creencias, los veía como herejes peligrosos que debían ser completamente destruidos. En 1514 lanzó una invasión masiva contra Persia. La batalla absolutamente decisiva se libró en Chalderán, donde el ejército otomano, equipado con armas de fuego modernas y artillería pesada, aplastó completamente a los safávidas que dependían todavía principalmente de caballería tradicional con arcos. La victoria fue total y brutal, y Selim saqueó metódicamente la capital persa, Tabriz, pero no pudo mantener permanentemente el territorio conquistado debido a las líneas de suministro extraordinariamente largas y la resistencia local feroz. En cambio, se volvió estratégicamente hacia el sur, hacia Egipto, donde el sultanato mameluco antiguo controlaba las rutas comerciales más ricas y estratégicamente importantes del mundo conocido. Los mamelucos eran guerreros legendarios con siglos de tradición militar, pero estaban tecnológicamente atrasados y no habían adoptado armas de fuego. En la batalla de Marj-Dobik, en 1516, los otomanos los destruyeron con facilidad usando una combinación devastadora de artillería pesada, mosquetes y tácticas coordinadas modernas. Después de derrotar decisivamente a los mamelucos en Siria, Selim marchó implacablemente hacia el sur, hacia Egipto, el corazón histórico del sultanato. El sultán mameluco Chuman Bey intentó desesperadamente defender el Cairo con los restos de su ejército, pero fue completamente derrotado en la batalla de Ridania en enero de 1517. Selim entró triunfalmente en el Cairo y ejecutó públicamente a Chuman Bey mediante ahorcamiento, poniendo fin brutal al sultanato mameluco que había gobernado Egipto durante más de 2 siglos y medio. La conquista de Egipto fue infinitamente más que simplemente otra victoria militar en la larga lista de conquistas otomanas. Transformó fundamental y permanentemente el imperio otomano en el poder islámico absolutamente dominante del mundo musulmán. Egipto controlaba administrativamente la Meca y Medina, las 2 ciudades más sagradas del Islam donde millones de peregrinos viajaban anualmente, y con su conquista, Selim asumió formalmente el título extraordinariamente prestigioso de custodio de las 2 mezquitas sagradas, convirtiéndose, efectivamente, en el líder espiritual reconocido del mundo sunita. Este título le dio una legitimidad religiosa masiva que ningún sultán otomano había tenido antes en la historia de la dinastía. Ya no eran simplemente conquistadores militares exitosos, eran los protectores oficiales de la fe islámica. Selim también trasladó estratégicamente el califato abasí, que había sobrevivido precariamente en Egipto como una institución puramente simbólica sin poder real, a Estambul. Aunque el califa no tenía absolutamente ningún poder político real y era esencialmente un títere, su presencia física en la capital otomana reforzaba poderosamente la imagen de los otomanos como los líderes legítimos indiscutibles del Islam sunita. La conquista de Egipto también abrió completamente nuevas rutas comerciales extraordinariamente lucrativas. Los otomanos ahora controlaban físicamente el comercio de especias entre Asia y Europa, las rutas de peregrinos hacia la Meca y los puertos del Mar Rojo, generando ingresos masivos que financiarían las futuras campañas imperiales. Selim murió relativamente joven, en 1520, después de solo 8 años en el trono, pero en ese tiempo extraordinariamente breve había literalmente duplicado el tamaño territorial del imperio y lo había transformado irreversiblemente en una superpotencia global con legitimidad, tanto militar como religiosa. Asumió el trono en 1520 a la edad relativamente joven de 26 años. Los observadores, mientras expandía sistemáticamente el imperio por tierra conquistando territorios en Europa y Asia, también transformó simultáneamente el Mediterráneo en lo que los europeos llamaban con terror un lago otomano. Su almirante legendario, Heredin Barbaroya, era un corsario extraordinariamente exitoso que había pasado décadas atacando las costas cristianas del Mediterráneo. Lo nombró oficialmente comandante supremo de toda la flota otomana y le dio recursos prácticamente ilimitados para construir una armada masiva que pudiera desafiar directamente a las potencias navales europeas. Barbarroja no decepcionó las expectativas. Lanzó incursiones devastadoras contra las costas de Italia, España y Francia, capturando ciudades costeras, saqueando pueblos indefensos y llevándose literalmente miles de esclavos cristianos. En 1538, los otomanos tomaron Túnez de los españoles, estableciendo una base de operaciones permanente en el norte de África. La flota otomana también dominó completamente el Egeo,
expulsando permanentemente a los caballeros de San Juan de Rodas en 1522. Esta victoria fue particularmente simbólica e importante psicológicamente, ya que los caballeros habían sido uno de los últimos bastiones militares de los cruzados en todo el Mediterráneo oriental. Su derrota final marcó el fin de cualquier esperanza cristiana realista de recuperar el control de la región. También estableció alianzas estratégicas extraordinariamente controvertidas con Francia, el gran rival tradicional de España en Europa. Esta alianza franco-otomana escandalizó al mundo cristiano entero, ya que era impensable para muchos que un reino cristiano se aliara militarmente con musulmanes, pero fue profundamente pragmática desde ambas perspectivas. Los franceses necesitaban desesperadamente un aliado poderoso contra los Habsburgo que los rodeaban, y los otomanos necesitaban estratégicamente dividir a sus enemigos europeos. Juntos, lanzaron campañas militares coordinadas que mantuvieron a España y al Sacro Imperio en jaque constante durante décadas. También heredó el conflicto perpetuo de su padre con los safávidas chiítas de Persia. La guerra entre otomanos sunitas y persas chiítas era tanto profundamente religiosa como estratégicamente pragmática. Los safávidas apoyaban activamente rebeliones chiítas dentro del territorio otomano, amenazando constantemente la estabilidad interna del imperio. Lanzó varias campañas militares masivas contra Persia, cada una más costosa en vidas y recursos que la anterior. En 1534, capturó Bagdad, una ciudad de enorme importancia simbólica en el mundo islámico como antigua capital de los califas abasíes. La toma de Bagdad consolidó el control otomano sobre Mesopotamia entera, pero mantener estos territorios orientales lejanos resultó extraordinariamente difícil. Las campañas persas eran agotadoras en todos los aspectos. El terreno montañoso era hostil para ejércitos grandes. Las líneas de suministro eran peligrosamente largas y vulnerables, y los safávidas eran expertos en tácticas de guerrilla que evitaban batallas campales decisivas. Ganaba batallas individuales con regularidad, pero nunca pudo destruir completamente el imperio safávida como institución. Después de décadas de guerra intermitente que drenaba recursos sin resultados decisivos, firmó el Tratado de Amasya en 1555, que estableció una frontera relativamente estable entre los dos imperios rivales. Este tratado fue significativo porque marcó uno de los pocos momentos en toda la historia otomana en que los sultanes aceptaron formalmente un límite geográfico a su expansión. No podían conquistar absolutamente todo el mundo musulmán. Persia había demostrado ser demasiado grande geográficamente, demasiado resistente militarmente y demasiado lejana logísticamente para ser completamente absorbida. Esta realización pragmática forzó a concentrar sus esfuerzos militares en Europa y el Mediterráneo, donde sus victorias eran más tangibles y duraderas, mientras era conocido en toda Europa como el Magnífico por sus espectaculares conquistas militares. En el mundo otomano era recordado con más reverencia como Kanuni el Legislator. Reformó completa y sistemáticamente el sistema legal del imperio, creando un código de leyes extraordinariamente sofisticado que equilibraba cuidadosamente la sharia islámica tradicional con las necesidades administrativas prácticas de un Estado multicultural masivo. Su código legal, conocido formalmente como el Canun-Nameh, regulaba meticulosamente absolutamente todo, desde impuestos y propiedad hasta la conducta ética de los funcionarios y los derechos legales de las minorías religiosas. Este sistema legal era notable por su flexibilidad pragmática. Reconocía explícitamente que el imperio gobernaba sobre musulmanes, cristianos ortodoxos, católicos, judíos y otros grupos, y permitía inteligentemente que cada comunidad religiosa mantuviera sus propias leyes personales en asuntos de matrimonio, herencia y religión. Al mismo tiempo establecía leyes universales para comercio, crimen y administración que aplicaban a absolutamente todos, sin excepción. Esta combinación sofisticada de pluralismo religioso y centralización administrativa fue una de las claves fundamentales del éxito duradero otomano. También reformó profundamente la burocracia imperial, estableciendo escuelas especializadas para entrenar específicamente funcionarios y jueces. Estos funcionarios eran reclutados principalmente a través del controvertido, pero efectivo, sistema Devshir, asegurando que su lealtad fuera al sultán y al Estado en lugar de a sus familias o regiones de origen. Esta meritocracia permitió que el imperio funcionara con eficiencia notable, incluso cuando se expandía a territorios distantes. También fue un mecenas extraordinariamente generoso de las artes. Construyó mezquitas magníficas, palacios impresionantes y obras públicas que transformaron Estambul en una de las ciudades más hermosas del mundo. Contrató al arquitecto legendario Mimar Sinan, cuyas obras maestras arquitectónicas, como la mezquita rivalizaban directamente con Santa Sofía en grandeza y belleza. Uno de los aspectos más fascinantes y controvertidos del reinado fue su relación extraordinaria con Roxelana, una esclava eslava capturada que se convirtió en su esposa legal,
rompiendo siglos de tradición otomana establecida. Antes de Roxalana, los sultanes nunca se casaban oficialmente con sus concubinas, según la costumbre imperial. Mantenían harenes donde múltiples mujeres competían por influencia a través de sus hijos varones. Roxelana cambió completamente este sistema tradicional. Era inteligente, ambiciosa y absolutamente despiadada en la política del palacio. Convenció a de casarse formalmente con ella, y luego utilizó meticulosamente su posición única para influir directamente en la política del imperio. Su mayor logro político fue manipular exitosamente la sucesión imperial. Tenía varios hijos de diferentes mujeres del harén, y según la tradición, Selim II, hijo de Roxelana, fue el primer sultán claramente inferior en capacidad en toda la historia otomana. Mientras sus predecesores habían sido guerreros probados, administradores competentes y líderes visionarios, Selim era un hedonista que prefería el vino y el harén a los asuntos complejos de Estado. Su reinado marcó el comienzo de un cambio fundamental en la estructura del poder otomano. Los sultanes dejaron gradualmente de liderar ejércitos personalmente y comenzaron a delegar el poder real en visires, generales y burócratas. Selim apenas participó activamente en las campañas militares de su reinado. Su mayor logro, la conquista de Chipre en 1570, fue planificada y ejecutada enteramente por sus generales, sin su participación. La conquista de Chipre provocó la formación de la Liga Santa, una coalición masiva de potencias cristianas liderada conjuntamente por España, Venecia y el Papado, que reunió la flota más grande jamás vista en el Mediterráneo. En octubre de 1571, las flotas otomana y cristiana se encontraron en Lepanto, frente a la costa de Grecia. La batalla de Lepanto fue una catástrofe devastadora para los otomanos. Su flota fue destruida casi completamente, miles de marineros murieron en el combate, y el mito de la invencibilidad naval otomana se desvaneció instantáneamente. Aunque el imperio reconstruyó su flota rápidamente, usando sus enormes recursos, y la derrota no tuvo consecuencias territoriales inmediatas, Lepanto fue un punto de inflexión psicológico. Demostró inequívocamente que los otomanos podían ser derrotados decisivamente y sembró las semillas de la confianza europea que eventualmente cambiaría el equilibrio de poder. Después de Selim, el imperio entró en lo que los historiadores llaman el sultanato de las mujeres, un período extraordinario donde las madres, esposas y concubinas de los sultanes ejercieron un poder político significativo y a menudo decisivo. Esto ocurrió porque los sultanes que siguieron eran cada vez más débiles, indiferentes o incompetentes. Murad III, que reinó de 1574 a 1595, fue controlado políticamente por su madre Nurbanu Sultan y luego por su favorita del harén Safi Sultan. Estas mujeres no gobernaban directamente con títulos oficiales, pero influían decisivamente en la selección de visires, controlaban las finanzas del palacio imperial y manipulaban las intrigas sucesorias. El resultado fue una creciente inestabilidad institucional. Las luchas de poder entre facciones rivales del harén, visires que competían por influencia, y comandantes militares ambiciosos, debilitaron dramáticamente la cohesión del gobierno central. Los genízaros, que antes habían sido la élite disciplinada del ejército, se volvieron cada vez más politizados y corruptos. Comenzaron a intervenir directamente en las sucesiones, apoyando o derrocando sultanes según les convenía políticamente. Este período también vio el ascenso dramático de la corrupción sistémica. Los cargos gubernamentales, que antes se otorgaban estrictamente por mérito, comenzaron a venderse abiertamente al mejor postor. Los vizirs compraban su posición y luego saqueaban las provincias para recuperar su inversión. Esta corrupción erosionó la eficiencia administrativa, que había sido una de las grandes fortalezas del imperio. Sin embargo, es importante no exagerar el declive. A pesar de estos problemas internos serios, el imperio otomano seguía siendo una potencia formidable. Continuó expandiéndose en ciertos frentes, y sus enemigos aún lo temían. En medio del caos absoluto del siglo XVII, cuando parecía que el imperio otomano se desintegraría completamente bajo el peso de la corrupción, las rebeliones y la incompetencia administrativa, surgió un último gran sultán que intentaría desesperadamente restaurar el orden perdido. Murad IV, que reinó con mano de hierro de 1623 a 1640. Murad asumió formalmente el trono a la edad extraordinariamente joven de 11 años. Durante un período que podría describirse solo como de crisis total sistémica. El imperio estaba involucrado en una guerra devastadora con Persia que drenaba recursos sin resultados claros. Los genízaros se habían amotinado repetidamente exigiendo pagos mayores y ejecutando visires que no les agradaban, y la autoridad central del sultán se había erosionado, hasta el punto de ser casi simbólica. Durante los primeros años de su reinado, Murad era un títere en manos de su madre, y los visires que gobernaban en su nombre,
pero cuando finalmente alcanzó la edad adulta y tomó control real del poder, lo hizo con una brutalidad y determinación que no se había visto en el imperio. Desde los días de Selim el Severo, más de un siglo antes, Murad identificó correctamente que la raíz de todos los problemas del imperio era la falta de disciplina y la impunidad generalizada. Comenzó sistemáticamente a ejecutar a visires corruptos que habían estado saqueando el tesoro imperial. Masacró sin piedad a genízaros rebeldes que se habían acostumbrado a intimidar a sultanes débiles y prohibió estrictamente el consumo de alcohol, café y tabaco en todo el imperio, considerando los vicios que debilitaban la fibra moral de la sociedad. Se decía en las calles de Estambul, y probablemente no era completamente leyenda, que Murad patrullaba personalmente las calles de la capital de incógnito durante la noche, disfrazado como un hombre común, y si encontraba a alguien bebiendo vino o fumando tabaco en violación de sus decretos, lo decapitaba inmediatamente con su propia espada, sin juicio ni advertencia. Esta tiranía absolutamente brutal restauró temporalmente el orden en un imperio que se había acostumbrado peligrosamente al caos. Murad también revivió la antigua tradición de sultanes guerreros, que habían sido abandonada por sus predecesores débiles, liderando personalmente campañas militares en lugar de enviar generales. En 1638, después de años de preparación meticulosa, lideró una campaña masiva contra Persia y reconquistó personalmente Bagdad de los safávidas, una victoria extraordinariamente importante que restauró significativamente el prestigio militar del imperio que había sufrido durante décadas. Los soldados que lo acompañaron en la campaña reportaron que luchaba en primera línea como un soldado común, arriesgando su vida junto a sus hombres. Pero Murad murió trágica y prematuramente joven, a los 28 años, posiblemente debido precisamente a su consumo excesivo de alcohol. Una ironía cruel y casi poética, considerando su famosa campaña brutal contra la bebida en todo el imperio. Su muerte en 1640 marcó definitivamente el fin de la era de sultanes fuertes y personalmente capaces. Los sultanes que vinieron después de él fueron gobernantes cada vez más débiles, encerrados en el palacio, controlados completamente por sus visires y por el ejército, y el poder real del imperio se desplazó irreversiblemente del sultán individual a la burocracia impersonal y las fuerzas militares corporativas que perseguían sus propios intereses. A finales del siglo XVII, después de décadas de relativo estancamiento militar, donde el imperio había dejado de expandirse agresivamente, el Imperio Otomano reunió sus fuerzas para lanzar lo que sería su último gran intento histórico de expansión territorial en Europa. Bajo el liderazgo ambicioso del gran visir Kara Mustafa, un hombre obsesionado con igualar las glorias militares de El Magnífico, un ejército masivo estimado en más de 100.000 hombres, marchó hacia el corazón de Europa en 1683, con un objetivo claro y simbólico: a conquistar Viena, la capital imperial de los Habsburg. El siglo XVIII fue fundamentalmente un periodo profundo de estancamiento estratégico para el Imperio Otomano, una era extraña donde el imperio ya no expandía sus fronteras, pero tampoco colapsaba completamente como muchos observadores europeos esperaban ansiosamente. Era esencialmente un gigante herido y tambaleante, luchando desesperadamente por adaptarse a un mundo que cambiaba con una velocidad que no había precedente histórico. Europa estaba entrando dramáticamente en la era de la Ilustración, desarrollando exponencialmente nuevas tecnologías revolucionarias, experimentando con sistemas políticos radicalmente diferentes, y construyendo ejércitos modernos entrenados y equipados según principios científicos. Los otomanos, en marcado contraste, permanecían obstinadamente anclados en estructuras políticas y militares, esencialmente medievales, que habían funcionado brillantemente durante siglos, pero que ahora se estaban volviendo rápidamente obsoletas. Algunos sultanes visionarios y visires progresistas reconocían claramente la necesidad urgente de reformas profundas y sistemáticas. Ahmed III, por ejemplo, intentó seriamente modernizar el ejército otomano, importando instructores militares europeos especializados y adoptando tácticas y tecnologías occidentales, incluyendo nuevas formaciones de infantería y artillería moderna. Pero estas reformas bien intencionadas enfrentaron invariablemente una resistencia feroz y organizada de los genízaros, profundamente conservadores, que veían absolutamente cualquier cambio como una amenaza existencial directa a su estatus privilegiado, su poder político y su existencia misma como cuerpo de élite. En 1730 los genízaros se amotinaron violentamente en lo que se conoce como la rebelión del patrón Alil, derrocaron por la fuerza a Ahmed III y ejecutaron brutalmente a sus principales reformadores, como advertencia a futuros sultanes que consideraran cambios similares. Este patrón destructivo de intentos de reforma seguidos de violenta reacción conservadora se repetiría constantemente durante todo el siglo, condenando al imperio a un ciclo perpetuo de cambios abortados que nunca podían implementarse completamente. Mientras tanto, en las fronteras del norte, Rusia emergía rápidamente como la mayor amenaza externa al imperio,
y eventualmente su némesis histórica. Bajo los reinados transformadores de Pedro el Grande y posteriormente Catalina la Grande, quienes modernizaron agresivamente Rusia según modelos occidentales, el imperio ruso se expandió inexorablemente hacia el sur, conquistando sistemáticamente las estepas alrededor del Mar Negro y presionando constantemente las fronteras otomanas. Los otomanos lucharon valientemente varias guerras contra Rusia durante el siglo, pero cada conflicto resultaba invariablemente en más pérdidas territoriales. El Tratado de Kainarka en 1774 fue particularmente devastador y humillante, otorgando a Rusia no solo territorio significativo, sino también más peligrosamente el derecho político de proteger a los cristianos ortodoxos que vivían dentro del territorio otomano, una cláusula aparentemente humanitaria que los rusos astutos usarían repetidamente durante el siglo siguiente como excusa legal para intervenir constantemente en los asuntos internos otomanos y apoyar movimientos nacionalistas entre los súbditos cristianos del sultán. A finales del siglo XVIII, cuando el imperio había sufrido ya décadas de derrotas humillantes y pérdidas territoriales que parecían no tener fin, Selim III asumió el trono en 1789, determinado a intentar la modernización más ambiciosa, sistemática que el imperio había visto hasta la fecha. Selim era un sultán inusualmente educado e intelectual que había estudiado extensamente la historia europea y comprendía con dolorosa claridad que el ejército otomano tradicional era ahora tecnológica y tácticamente inferior a las fuerzas europeas modernas, reconociendo que los jenízaros eran irremediablemente conservadores y no podían ser reformados. Desde dentro tomó la decisión radical de crear un cuerpo militar completamente nuevo y separado, el Nizam, cedido nuevo orden que sería entrenado desde cero según estándares militares europeos estrictos, y equipado con las armas más modernas disponibles, incluyendo mosquetes de última generación y artillería precisa. Selim también intentó reformar profundamente la administración civil del imperio, introducir nuevas tecnologías en la manufactura y la agricultura, establecer embajadas permanentes en las capitales europeas, para mantener contacto diplomático constante y abrir gradualmente el imperio a influencias occidentales en educación y ciencia. Durante un tiempo, parecía que las reformas podrían tener éxito finalmente. El Nizam Setid demostraba ser significativamente más efectivo en batalla que los jenízaros tradicionales, y elementos progresistas dentro del imperio apoyaban entusiastamente las reformas. Pero Selim enfrentó una oposición cada vez más organizada y violenta de dos fuentes poderosas: los jenízaros, que veían correctamente al Nizam Setid como una amenaza directa a su existencia y eventualmente su reemplazo, y los ulemas o líderes religiosos conservadores, que denunciaban públicamente las reformas como una traición fundamental a los valores islámicos tradicionales y una capitulación humillante ante los infieles europeos. La tensión creció durante años, hasta que finalmente explotó en violencia abierta. En 1807 los jenízaros se amotinaron masivamente en Estambul, tomaron control de las calles, depusieron por la fuerza a Selim del trono y masacraron sistemáticamente a los soldados del Nizam Setid en sus cuarteles. Selim fue encarcelado en el palacio como prisionero y posteriormente ejecutado cuando su primo Mahmud intentó restaurarlo al trono. El sucesor de Selim, Mustafa IV, era simplemente un títere débil de los jenízaros sin poder real, pero su reinado fue extremadamente breve porque Mahmud, segundo otro primo y el último miembro sobreviviente de la dinastía otomana, después de las purgas, logró tomar el trono en 1808 mediante un contragolpe exitoso con el apoyo crucial de facciones reformistas dentro del ejército que veían la necesidad desesperada de cambio. Mahmud era un sobreviviente nato que había escapado milagrosamente de múltiples intentos de asesinato durante los caóticos eventos del golpe y contragolpe. Desde el primer momento sabía perfectamente que para salvar el imperio del colapso total, tendría que destruir completamente a los jenízaros de una vez por todas, pero también sabía que necesitaba tiempo para prepararse cuidadosamente, construir alianzas secretas y esperar el momento perfecto para actuar. Durante los primeros 18 años de su reinado, Mahmud II esperó pacientemente, observando, planificando meticulosamente y construyendo silenciosamente las alianzas políticas y militares que necesitaría para el enfrentamiento inevitable con los jenízaros que gobernaban efectivamente el imperio. Finalmente, en junio de 1826, Mahmud consideró que el momento era correcto y anunció públicamente la creación de un nuevo ejército moderno que reemplazaría gradualmente a los jenízaros tradicionales. Como había anticipado perfectamente, los jenízaros reaccionaron exactamente según lo esperado y se amotinaron, volcando sus calderas ceremoniales en el patio de sus cuarteles en la señal tradicional de rebelión y marchando hacia el palacio, exigiendo la cancelación de las reformas. Pero, esta vez,
A diferencia de todas las ocasiones anteriores cuando sultanes habían cedido ante la presión genízara, Mahmud estaba completamente preparado para lo que vendría. Había asegurado secretamente el apoyo decidido de otros cuerpos militares que estaban cansados de la arrogancia genízara. Había ganado el apoyo de amplios sectores de la población civil de Estambul que sufría los abusos regulares de los genízaros y había convencido cuidadosamente a los líderes religiosos más importantes de que los genízaros se habían convertido en una amenaza para el Islam mismo por su corrupción y su resistencia a las reformas necesarias para la supervivencia del imperio. Cuando los genízaros se reunieron en masa en su cuartel principal, en un intento desesperado, pero sincero, por modernizar el imperio, ganarse el apoyo de las potencias europeas que constantemente criticaban al imperio como bárbaro, y detener el colapso territorial que parecía inevitable, los sultanes y sus visires progresistas implementaron las reformas Tanzimat, un programa ambicioso de modernización sistemática que comenzó oficialmente en 1839, con la proclamación del edicto imperial conocido como Hatwai Zarif de Golhen. Los Tanzimat, cuyo nombre significa literalmente reorganización, buscaban occidentalizar fundamentalmente el imperio en casi todos los aspectos, introduciendo por primera vez en la historia otomana el principio revolucionario de igualdad legal para todos los ciudadanos, sin importar su religión o etnia, creando un sistema judicial moderno basado en códigos legales escritos, en lugar de la interpretación tradicional de la Sharia, reformando profundamente el sistema educativo para incluir ciencias y conocimiento secular junto con estudios religiosos, y centralizando dramáticamente la administración para crear un Estado más eficiente y menos corrupto. Estas reformas eran genuinamente radicales y transformadoras para su época y contexto, por primera vez en más de 5 siglos de historia otomana. Cristianos y judíos eran oficialmente iguales a los musulmanes ante la ley, al menos en teoría, si no siempre en práctica. Se establecieron escuelas seculares modernas donde se enseñaban matemáticas, ciencias naturales, geografía y lenguas extranjeras, junto con estudios islámicos tradicionales. Se creó un parlamento otomano en 1876, el primero en todo el mundo musulmán, aunque con poderes limitados. Se reformó el ejército según líneas europeas con reclutamiento universal y entrenamiento moderno. Se construyeron ferrocarriles, telégrafos y otras infraestructuras modernas. Pero las Tanzimat enfrentaron resistencia feroz tanto de conservadores religiosos como de nacionalistas emergentes, creando una situación imposible donde el imperio no podía satisfacer a nadie. Los conservadores musulmanes veían las reformas como una traición fundamental a la Sharia y una capitulación humillante ante la presión europea, argumentando que el imperio estaba abandonando su identidad islámica. Los ulemás denunciaban públicamente la igualdad legal de no musulmanos como contraria al Islam. Por otro lado, los nacionalistas cristianos y árabes emergentes no querían igualdad dentro del Imperio Otomano. Querían independencia completa y la creación de sus propios estados nacionales. Los griegos ya habían obtenido su independencia en 1830, después de una guerra brutal. Serbia, Montenegro y Rumania luchaban activamente por la suya. Las reformas Tanzimat, a pesar de sus buenas intenciones y su sofisticación teórica, no lograron detener la desintegración territorial del imperio. El problema fundamental era que llegaban demasiado tarde y que el nacionalismo étnico, que se había convertido en la ideología dominante del siglo XIX, era inherentemente incompatible con la estructura multiétnica del Imperio Otomano. El imperio seguía desintegrándose lentamente, solo que ahora con una burocracia moderna y un parlamento observando impotentes el colapso. En 1877, después de años de crecientes tensiones y provocaciones mutuas, Rusia lanzó otra guerra masiva contra los otomanos, esta vez con el pretexto humanitario de proteger a los cristianos ortodoxos en los Balcanes, que supuestamente estaban siendo perseguidos. Aunque la realidad era que Rusia simplemente veía una oportunidad de expandirse territorialmente, aprovechando la debilidad otomana, el ejército ruso, modernizado y bien equipado, avanzó con rapidez sorprendente a través de los Balcanes, aplastando las defensas otomanas desorganizadas en una serie de batallas decisivas. Las fuerzas rusas llegaron hasta las afueras inmediatas de Estambul, y por un momento pareció que la capital imperial caería, y el Imperio Otomano sería completamente destruido después de más de 6 siglos de existencia. El Imperio Otomano estaba literalmente al borde del colapso total, cuando las potencias europeas occidentales, alarmadas por la perspectiva de que Rusia se volviera demasiado poderosa, intervinieron diplomáticamente para salvar al sultán de la destrucción completa. El Congreso de Berlín, en 1878, donde se reunieron todas las grandes potencias europeas, impuso un tratado de paz que salvó al Imperio Otomano de la destrucción inmediata, pero a un costo territorial y político absolutamente enorme. Bulgaria, que Rusia había liberado de control otomano,
se convirtió en un principado nominalmente autónomo pero efectivamente bajo influencia rusa. Serbia, Montenegro y Rumania obtuvieron finalmente la independencia completa y el reconocimiento internacional como estados soberanos. Austria-Hungría recibió permiso para ocupar Bosnia y Herzegovina, provincias otomanas pobladas por musulmanes, ortodoxos y católicos. El imperio había perdido efectivamente la mayor parte de sus territorios europeos que había controlado durante siglos. Pero la humillación territorial no terminó allí, porque las potencias europeas vieron la debilidad otomana como una invitación a tomar lo que quisieran. Francia ocupó Túnez en 1881, un territorio que nominalmente pertenecía al sultán. Gran Bretaña tomó el control efectivo de Egipto en 1882, aunque manteniendo formalmente que seguía siendo parte del imperio. El imperio otomano, que una vez había gobernado todo el Mediterráneo, ahora era poco más que un estado cliente de las potencias europeas que lo mantenían con vida, solo porque les convenía estratégicamente. El sultán Abdulhamid II, que gobernó autocráticamente desde 1876 hasta 1909, intentó mantener el imperio unido mediante una combinación contradictoria de modernización selectiva en tecnología e infraestructura y represión brutal de cualquier disidencia política. Construyó ambiciosamente ferrocarriles, incluyendo la famosa línea de Lejaz que conectaba Damasco con Medina. Expandió dramáticamente el sistema de telégrafo que permitía comunicación rápida, y continuó modernizando el ejército, pero también estableció una red masiva de espías que informaban sobre ciudadanos sospechosos. Censuró estrictamente la prensa, prohibió organizaciones políticas, y persiguió implacablemente a los disidentes, enviándolos al exilio o prisión. En 1908, después de décadas, en agosto de 1920, después de meses de negociaciones donde los otomanos derrotados no tenían prácticamente ninguna voz, las potencias aliadas victoriosas impusieron el Tratado de Brest, el acuerdo de paz más humillante, más devastador y más completamente destructivo en toda la historia otomana de más de 6 siglos. El tratado no solo desmantelaba completamente el imperio que había gobernado vastas regiones durante siglos, sino que amenazaba la existencia misma de los turcos como pueblo independiente. Según los términos draconianos del Tratado de Brest, todos los territorios árabes del imperio fueron divididos como botín de guerra entre Francia y Gran Bretaña a través del sistema de mandatos de la Liga de Naciones, que era esencialmente colonialismo disfrazado con lenguaje diplomático. Grecia, que había luchado contra el imperio, recibió Esmirna y sus alrededores en la costa oeste de Anatolia, una región poblada por griegos pero también por turcos, y también partes significativas de Tracia. Italia recibió el sur de Anatolia como esfera de influencia. Los kurdos recibirían eventualmente un estado independiente en el este de Anatolia. Los armenios, que habían sufrido masacres terribles durante la guerra, recibirían un estado en el noreste. Francia mantendría una zona de influencia en el sur. Lo que quedaba para los turcos era esencialmente una Anatolia central reducida, empobrecida y sin salida al mar, sin recursos significativos y sin ningún poder real. El sultán Mehmed VI, ahora simplemente un títere sin poder alguno de las potencias ocupantes, firmó humildemente el tratado en agosto de 1920. Para muchos observadores en Europa y el mundo parecía que el Imperio Otomano, después de más de 600 años de existencia desde su fundación por Osmán, finalmente había llegado a su fin definitivo, y que los turcos serían reducidos a un pueblo sin importancia en su propia tierra. Pero el pueblo turco, especialmente en Anatolia, no aceptó este destino humillante impuesto por extranjeros. En Anatolia, lejos de la capital ocupada, Mustafa Kemal, el héroe de Galípoli, que había ganado fama y respeto por su brillantez militar, organizó meticulosamente un movimiento de resistencia nacional. Rechazó categóricamente el Tratado de Brest como ilegítimo e inaceptable, y estableció un gobierno nacionalista alternativo en Ankara, en el corazón de Anatolia, desafiando directamente tanto al sultán en Estambul, que había aceptado la derrota, como a las potencias aliadas que intentaban dividir el país. Lo que siguió fue la Guerra de Independencia Turca, un conflicto brutal y existencial donde los nacionalistas turcos lucharon desesperadamente contra los griegos que avanzaban desde el oeste, los franceses que controlaban el sur, los italianos en el suroeste, los armenios en el este, y contra bandidos y señores de la guerra, locales, básicamente contra todos los enemigos que los rodeaban en todas direcciones. Kemal demostró ser no solo un líder militar absolutamente brillante, sino también un político astuto, que supo movilizar al pueblo turco con un mensaje poderoso de supervivencia nacional. Organizó un ejército efectivo a partir de los restos desmoralizados de las fuerzas otomanas, movilizó a la población civil con un nacionalismo secular que trascendía divisiones religiosas y regionales, y derrotó metódicamente a cada uno de sus enemigos, uno por uno, en una campaña militar
que duró años. En 1922, las fuerzas griegas fueron finalmente expulsadas completamente de Anatolia después de una guerra devastadora que causó sufrimiento masivo en ambos lados. Esmirna fue retomada y trágicamente quemada, y cientos de miles de griegos huyeron o fueron expulsados en lo que se convertiría en un intercambio de poblaciones forzado entre Grecia y Turquía. El 1 de noviembre de 1922, Mustafa Kemal, consolidando su victoria militar en una revolución política, dio el golpe final y definitivo al Imperio Otomano, cuando la Gran Asamblea Nacional en Ankara votó formalmente para abolir completamente el sultanato que había gobernado durante más de 600 años. Mehmed VI, el último sultán de la dinastía Osmanli, que se remontaba ininterrumpidamente hasta Osman, en el siglo XIII, huyó cobardemente del país en un barco de guerra británico durante la noche, terminando vergonzosamente más de 6 siglos de gobierno dinástico continuo. El califato, la institución religiosa que había dado legitimidad espiritual al imperio, sobrevivió muy brevemente como una institución puramente ceremonial, sin ningún poder político. Pero en marzo de 1924, Kemal también abolió definitivamente el califato, rompiendo el último vínculo simbólico con el pasado imperial y religioso del imperial. En su lugar, proclamó formalmente la República de Turquía, un estado explícitamente secular, moderno, nacionalista y occidentalizado, que rompía radicalmente con más de 6 siglos de tradición otomana. Kemal, ahora oficialmente conocido como que significa Padre de los Turcos, un título que la Asamblea le otorgó en reconocimiento de su papel en salvar a la nación, lanzó durante los siguientes años una serie extraordinaria de reformas radicales diseñadas específicamente para modernizar Turquía y romper completamente con el pasado otomano e islámico tradicional. Reemplazó la Sharia islámica con un código legal completamente secular, basado directamente en modelos europeos, específicamente el Código Civil suizo. Abolió completamente los tribunales religiosos que habían administrado justicia durante siglos. Cerró las madrasis o escuelas religiosas tradicionales y las reemplazó con un sistema educativo secular moderno. Prohibió las órdenes sufíes y otras organizaciones religiosas que habían sido centrales en la vida social otomana. En una de las reformas más simbólicas y controvertidas, cambió el alfabeto oficial del árabe tradicional al latino, argumentando que el alfabeto árabe era inadecuado para el idioma turco y que el cambio facilitaría la alfabetización y la modernización. Modernizó dramáticamente el sistema educativo, estableciendo universidades modernas y haciendo la educación primaria obligatoria y gratuita. Otorgó a las mujeres derechos que eran radicales para el mundo musulmán de la época: el derecho al voto, el derecho a ser elegidas para cargos públicos, el derecho a educación igual y la prohibición de la poligamia. Abolió el fes tradicional y promovió la vestimenta occidental. Reemplazó el calendario islámico con el calendario gregoriano occidental. Adoptó el sistema métrico. Dio apellidos a todos los ciudadanos turcos, que tradicionalmente solo tenían nombres personales. Todas estas reformas fueron diseñadas meticulosamente para romper con el pasado otomano, que veía como un cadáver muerto del que la nueva Turquía necesitaba liberarse completamente. Rechazó explícitamente el multiculturalismo imperial que había definido al Imperio Otomano y construyó deliberadamente un Estado-nation homogéneo basado exclusivamente en la identidad turca moderna y secular. Este cambio fue profundamente traumático para muchos turcos conservadores y religiosos que veían estas reformas como una traición a su identidad islámica, pero estaba absolutamente convencido de que era la única manera posible de que Turquía sobreviviera como nación independiente en el mundo moderno, dominado por potencias occidentales. El Imperio Otomano dejó un legado extraordinariamente complejo, contradictorio y profundamente influyente que continúa moldeando dramáticamente el mundo moderno casi un siglo después de su desaparición. Los territorios que una vez gobernó durante siglos se convirtieron en los puntos calientes geopolíticos de conflictos contemporáneos, que dominan las noticias internacionales: los Balcanes eternamente inestables, el Medio Oriente perpetuamente en conflicto, el norte de África políticamente volátil, las fronteras completamente arbitrarias dibujadas precipitadamente por las potencias europeas después de la Primera Guerra Mundial, ignorando deliberadamente realidades étnicas, religiosas y tribales complejas que los otomanos habían manejado durante siglos. Crearon estados artificiales y disfuncionales, que todavía luchan hoy con divisiones internas profundas. Irak, una invención británica que forzó juntos a kurdos, sunitas y chiitas que tenían poco en común. Siria, otro mandato artificial que agrupó múltiples comunidades religiosas y étnicas. Líbano, diseñado como un equilibrio delicado entre cristianos y musulmanes, que colapsa periódicamente en violencia. Jordania, creado esencialmente como un reino para la familia chemita. Todos estos estados son construcciones artificiales creadas a partir de los restos del imperio sin consideración seria
de las realidades locales. En los Balcanes, las tensiones entre musulmanes, cristianos, ortodoxos y católicos, que el sistema otomano había manejado con cierto éxito durante siglos mediante el sistema de Milei, explotaron repetidamente en violencia étnica y religiosa durante el siglo XX, culminando trágicamente en las guerras yugoslavas de los años 90, donde las antiguas divisiones otomanas resurgieron con venganza. El sistema de Milei, que permitía a las comunidades religiosas gobernarse a sí mismas en asuntos personales, dejó un legado complejo de identidades comunitarias extremadamente fuertes que a menudo compiten con las identidades nacionales modernas. El Imperio Otomano también dejó una marca cultural profunda e innegable en todas las regiones que gobernó. La cocina turca con sus kebabs, baklava, café turco y mez se extendió por todo el antiguo imperio y sigue siendo popular. La música turca con sus mashims y ritmos característicos influyó profundamente en las tradiciones musicales de los Balcanes y el Medio Oriente. La arquitectura otomana con sus mezquitas de cúpulas característica, minaretes delgados y elaborados azulejos domina visualmente los horizontes de ciudades desde Belgrado hasta Bagdad, desde el Cairo hasta Sarajevo. Palabras turcas entraron en todos los idiomas de la región. Pero el legado más significativo y debatido es quizás político e ideológico. El Imperio Otomano demostró históricamente que un Estado multicultural y multireligioso podía funcionar efectivamente durante siglos, si se gestionaba con cierta tolerancia y flexibilidad administrativa, pero también mostró brutalmente los límites de esos sistemas imperiales cuando el nacionalismo étnico moderno emergió como la ideología política dominante del siglo XIX y XX. El Imperio Otomano, observado fríamente desde la distancia histórica, ofrece lecciones extraordinariamente profundas y todavía relevantes sobre la naturaleza fundamental del poder político, su adquisición, su mantenimiento y su eventual pérdida inevitable. Primero y más importante, el imperio demostró inequívocamente que el poder duradero a través de siglos no se basa únicamente en la fuerza militar bruta o en victorias espectaculares en campos de batalla, sino fundamentalmente en la capacidad de organizar eficientemente, de administrar justamente y de integrar pragmáticamente poblaciones diversas en una estructura coherente. Los otomanos no fueron necesariamente los guerreros más feroces de su época en términos de valentía individual. No tenían la tradición marcial de los mongolis, ni la caballería pesada de Europa, pero crearon meticulosamente un sistema de gobierno que podía absorber y asimilar poblaciones diversas, sin destruirlas completamente. Su sistema de Devshirme, aunque brutal en su concepción al arrancar niños de sus familias, creó una élite administrativa y militar que no tenía lealtades tribales, étnicas o regionales que pudieran competir con su lealtad al Estado otomano. Su código legal sofisticado equilibraba cuidadosamente la ley islámica tradicional con la necesidad práctica de gobernar a poblaciones cristianas y judías masivas. Su burocracia en su apogeo durante el siglo XVI era significativamente más eficiente, más meritocrática y menos corrupta que cualquier otra administración en Europa o Asia. Segundo, el imperio ilustra vívidamente los peligros mortales de la rigidez institucional y la resistencia al cambio. Los genízaros, que una vez fueron la fuerza militar más avanzada y efectiva del mundo, se convirtieron gradualmente en el principal obstáculo para el progreso cuando resistieron ferozmente la modernización que el imperio necesitaba desesperadamente para sobrevivir. Su destrucción brutal en 1826 fue absolutamente necesaria para la supervivencia del Estado, pero llegó trágicamente demasiado tarde para salvar el imperio del declive terminal. Las instituciones que no evolucionan con los tiempos se convierten inevitablemente en cadenas que arrastran al Estado hacia la irrelevancia y la muerte. Tercero, el Imperio Otomano muestra claramente el costo insostenible de la expansión geográfica excesiva. En su apogeo territorial bajo el Magnífico, el imperio se extendía impresionantemente desde Hungría en Europa Central hasta Yemen en la península arábiga, desde Argelia en el norte de África hasta Irak en el Medio Oriente, pero esta vastedad geográfica eventualmente se volvió completamente insostenible para cualquier estado preindustrial. Las líneas de suministro militar eran demasiado largas para mantener ejércitos efectivos en las fronteras. Los enemigos eran demasiado numerosos en demasiados frentes simultáneamente. Las diferencias culturales y religiosas entre las provincias eran demasiado profundas para ser manejadas efectivamente desde un centro distante. Eventualmente, el peso administrativo y militar de mantener un imperio tan geográficamente grande aplastó la capacidad del centro en Estambul de controlarlo efectivamente. La narrativa histórica tradicional del Imperio Otomano, repetida incansablemente en libros de texto y documentales populares, describe un ascenso glorioso y meteórico hasta el reinado de El Magnífico en el siglo XVI,
seguido inevitablemente de un declive largo, lento y aparentemente inevitable hasta el colapso final dramático en la Primera Guerra Mundial. Pero esta narrativa simplificada es demasiado lineal, demasiado simplista, y no captura la complejidad real de la historia otomana. La realidad histórica, cuando se examina cuidadosamente, es significativamente más compleja y matizada. El imperio continuó expandiéndose territorialmente en ciertos frentes incluso durante el siglo XVII, cuando supuestamente ya estaba en declive irreversible. Lanzó campañas militares exitosas contra Persia, que expandieron sus fronteras orientales. Mantuvo control efectivo sobre vastos territorios durante siglos después de que supuestamente había comenzado su declive terminal. El asedio de Viena, en 1683, aunque terminó en derrota, demostró que el imperio todavía podía movilizar ejércitos masivos y amenazar el corazón de Europa casi 2 siglos después de. El problema fundamental no fue que el imperio colapsara rápidamente o que se volviera incompetente de repente, sino que dejó de evolucionar tecnológica y organizacionalmente al mismo ritmo acelerado que Europa occidental. Mientras Europa experimentaba transformaciones revolucionarias como la revolución científica del siglo XVII, la Ilustración del XVIII y la Revolución Industrial del XIX, los otomanos permanecían atados a estructuras políticas, militares y económicas que eran esencialmente medievales en su concepción. No era que los otomanos fueran inherentemente incompetentes o que su cultura fuera inferior. Era simplemente que Europa desarrolló ventajas tecnológicas y organizativas tan masivas durante estos siglos, que las diferencias previas relativamente pequeñas en poder militar se invirtieron dramáticamente. También es absolutamente importante reconocer que el declive otomano no fue inevitable ni predeterminado por algún defecto cultural o religioso inherente, como algunos historiadores occidentales han argumentado con prejuicio. Hubo múltiples momentos históricos, particularmente durante el siglo XIX, donde reformas profundas y sistemáticas implementadas a tiempo podrían realísticamente haber salvado el imperio y transformado en un estado moderno viable. Los Tanzimat, si se hubieran implementado completamente, consistentemente y décadas antes, podrían haber transformado el imperio en un estado moderno constitucional. Pero las reformas fueron bloqueadas repetidamente por intereses conservadores poderosos internos, especialmente los genízaros y los ulemás, y simultáneamente saboteadas por potencias europeas que cínicamente preferían un imperio otomano débil y manipulable a un competidor moderno y fuerte, y fueron socavadas por movimientos nacionalistas emergentes que querían destruir completamente el imperio en lugar de reformarlo desde dentro. El imperio otomano no fue simplemente un estado político que cayó como tantos otros en la historia, ni fue meramente una dinastía que perdió el poder después de siglos de gobierno. Fue literal y fundamentalmente un mundo completo que terminó una civilización entera, que desapareció llevándose consigo formas de organizar la sociedad, de entender la identidad y de relacionarse entre comunidades diferentes que habían funcionado durante más de 6 siglos completos. Durante más de 600 años extraordinarios, los otomanos gobernaron una civilización masiva y diversa que abarcaba literalmente docenas de pueblos diferentes, cientos de lenguas y dialectos y múltiples religiones mayores con sus incontables sectas y divisiones internas. En su apogeo durante los siglos XVI y XVII, el imperio ofrecía una forma de organizar el poder político que era paradójicamente más tolerante, más flexible y más sofisticada administrativamente que la mayoría de sus contemporáneos en la Europa cristiana, que se desangraba en guerras religiosas entre católicos y protestantes. Permitieron que cristianos ortodoxos, católicos, judíos y musulmanes de diversas escuelas coexistieran bajo un sistema legal complejo pero funcional que respetaba ciertas autonomías comunitarias, mientras mantenía la autoridad central del sultán. El sistema de Milei permitía que cada comunidad religiosa se gobernara a sí misma en asuntos personales como matrimonio, herencia y educación religiosa, mientras que el Estado imperial manejaba asuntos de defensa, impuestos y política exterior. No era un sistema perfecto ni era democrático según estándares modernos, pero funcionó durante siglos y permitió una diversidad que Europa no lograría hasta mucho después. Su colapso no fue solo el fin de una dinastía o un imperio, fue el fin traumático de un modelo completo de organizar sociedades multiétnicas y multireligiosas en una era que estaba siendo dominada rápidamente por el nacionalismo étnico exclusivista. Los estados-nación homogéneos que reemplazaron al Imperio Otomano fueron, en muchos sentidos trágicos, más brutales, más intolerantes y más propensos a la limpieza étnica que el imperio multiétnico que destruyeron. Las limpiezas étnicas masivas, los genocidios y las guerras étnicas del siglo XX en los antiguos territorios otomanos, los intercambios de población entre Grecia y Turquía, el genocidio armenio, el holocausto en Europa, las guerras yugoslavas, los conflictos árabo-israelíes
Las guerras civiles en Líbano, Siria e Irak fueron en parte significativa, el resultado directo del colapso de los sistemas imperiales que, a pesar de todas sus fallas innegables, habían mantenido cierto orden y permitido cierta coexistencia. El Imperio Otomano demostró históricamente que el poder puede mantenerse efectivamente durante siglos, no solo con la espada y el miedo, sino con la organización eficiente con sistemas legales, sofisticados y con la capacidad pragmática de integrar la diversidad humana, en lugar de intentar eliminarla. Pero también demostró la lección trágica de que ningún sistema político es eterno o inmune al cambio. Las estructuras que funcionan brillantemente durante siglos pueden volverse obsoletas y disfuncionales en décadas, cuando el mundo cambia fundamentalmente. El mundo moderno cambió con la industrialización, el nacionalismo y las nuevas ideologías políticas. Y los imperios que no cambiaron con él desaparecieron inevitablemente. Esa es quizás la lección final y más importante de los otomanos, que el poder no es estático ni permanente. Es una negociación constante y exhausta entre tradición e innovación, entre fuerza militar y flexibilidad administrativa, entre conquista territorial e integración social, entre mantener la identidad y adaptarse al cambio. Así terminó la historia del Imperio Otomano, una dinastía que vio caer reinos, imperios y civilizaciones, y aún así permaneció. Su forma de gobernar, su disciplina y su visión del poder dejaron una huella que el mundo nunca olvidó. Si esta historia te acompañó esta noche, descansa. El poder del pasado ya cumplió su propósito.